Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana laboral, hoy con nuestros buenos amigos de ULACID, que nos apoyan muchísimo en Matices, para hacer programas diferentes, enfocados además en el futuro, en la innovación, un montón de cosas que ellos nos comparten a nosotros. Así es que pueden escucharnos en vivo, 93.5 FM, pueden vernos a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental, pueden vernos esta noche en Canal 2, pueden además descargar el podcast o escucharlo en línea en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Hoy hablaremos de la salud dental y particularmente de la odontología. Me acompaña la doctora Eva Cortés. Ella es la directora de la carrera de odontología de la ULACID y además es decana de la salud. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Randall. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en una mañana muy bonita el día de hoy. Sí, sí, pero se presagian lluvias y eso es interesante porque seguramente lloverá mucho toda la tarde en el territorio nacional. Doña Eva, muchas gracias por acompañarnos. Un día de eso estaba viendo, hay una serie que me encantó, una serie de plataformas que se llama Outlander. Ajá. No sé si sabe cuál es, pero es una gente que se devuelve en el tiempo, al momento de las guerras de independencia estadounidenses y de las guerras en Reino Unido. Y resulta que hay una de ellas que es doctora en este tiempo y se devuelve y entonces tiene que enfrentarse, digamos, a las emergencias médicas que hay atrás, 250 años, 300 años atrás. Realmente cualquier cosa con los dientes era una fatalidad completa, ¿verdad? O sea, yo sé que venimos a hablar del futuro y del presente, pero devolvámonos un toquecito, porque yo entiendo que antes eso era, digamos, realmente la muerte en vida, doña Eva. Sí, imagínate, si nos vamos muchísimos años atrás, el desarrollo de los fármacos, los anestésicos, que en alguna época analgésicos y anestésicos no existían, y prácticamente el profesional que se dedicaba, a veces de forma empírica, al manejo y atención de problemas en boca y de dientes y de encías, generalmente trabajaba con instrumentos bastante rudimentarios y sin ningún tipo de anestesia, ¿verdad? Esos primeros tratamientos que desarrollaron, sobre todo en alguna época años atrás, y si nos vamos más hacia la parte histórica, en la época, por ejemplo, de la población maya, azteca, indígenas, manejaban muchísimo el manejo de tratamientos dentales y colocaciones de piezas de forma muy rústica y rudimentaria. Se utilizaban algunas hierbas o opioides para poder tal vez O sea, calmar un poco drogaban a la gente exacto, para que no sufriera tanto. para que no sufrieran tanto. Entonces, imagínate cómo ha ido evolucionando y en los últimos años qué montón de cosas se han desarrollado, pero sí, tenés toda la razón. Eh, es una práctica bastante milenaria y yo creo que el abordaje de la enfermedad y de la salud en ese momento se hacía con lo que se tenía a la mano, ¿verdad? Claro.
Pero era una cosa, entiendo, sí, digo, no pretendo que sea experta tampoco en la historia de ese campo, pero entiendo que el tema era sacar o dejar el diente, digamos, o la muela, no había nada más que eso, era si le duele, va para afuera y si no, ahí se queda. No era que no había una preocupación, digamos, por la estética, una preocupación por la funcionalidad, ni tampoco, digamos, por curar alguna situación que generara, digamos, un dolor de inmediato que hoy no ameritara sacar una muela o un diente. O sea, era sacarlo para que dejara de doler. Mucho era manejo del dolor, pero sí se han encontrado especímenes con rellenos, ¿verdad? ¿En Tipo serio? caucho, ¿sí? Con piezas preciosas o con algún tipo de elemento metálico que permitía tal vez retirar la parte que estaba molestando, doliéndole al paciente y colocando alguna estructura que pudiera facilitar esa pérdida, digamos, de dolor o de molestia. Y en la parte estética, pues era una estética diferente, ¿verdad? Si encontrabas piezas o especímenes con colocaciones de piedras tipo jade o escalaquitas que se colocaban en los dientes para decorarlos, ¿verdad? Entonces era una estética distinta también. Sí, claro. Era para lucirlos. Era para lucirlo, exactamente. Y probablemente mientras más alto en el clan la persona, podías encontrarla con mucho más de ese detalle. Sí. Ahora, si digo una barbaridad, usted me corrige, por favor, porque yo soy un civil que no sé nada de esto. Pero los dientes y las muelas son un hueso, son una extensión de un hueso. Es como si tuviéramos un hueso expuesto en algún otro lado. Sí, en realidad es una formación de calcio, ¿verdad? Que tiene ¿Ok? calcio con otros minerales y se desarrolla como un germen, ¿verdad? Como un germen independiente de la formación de la Y por eso ósea va que creciendo sea, solito. y por eso él se forma y nace solo, ¿verdad? Y en Claro, la pero actualidad, es inteligente, porque no es que crece infinitamente, adopta una forma y se queda. correcto, adopta su forma, adopta su tamaño y tiene irrigación del cuerpo, ¿verdad? De las venas y arterias y nervios que nosotros tenemos a lo largo de cabeza y cuello, llegan directamente a la formación dental, es un órgano vital. Sí, sí, es muy interesante. ¿Y cuán duros son? Duros, muy duros. Casi la calcificación que tienen, el calcio y otros minerales, es un 80% de materia que es orgánica, ¿verdad? Pero dura, fuerte. Por eso realmente para poder hacer algún tipo de tratamiento, perforarlos o realizar cavidades, tenés que utilizar indumentaria específica que genera cierta fricción y desgaste, ¿verdad? Para poder hacer cualquier tipo de calza o obturación Sí, o es perforación. el sonido que todos tenemos en la mente. Es Ese es este el sonido. sonido, el que no le gusta a la gente. Bueno, ahora con la tecnología tenemos algunas piezas de mano que disminuyen completamente ese sonido. Sí, sí, porque es curioso porque hay un momento en la historia, digamos, como que está muy estacionado durante cientos de años, ¿verdad? Ujú. Y después de un momento a otro hay como igual que en las otras profesiones, hay un movimiento de un dominó que desarrolla innovación prácticamente, de no sé, cada año. Sí, innovación y tecnología que va muchísimo más rápido. O sea, en los últimos 20 años yo te puedo decir que el desarrollo no solo de la tecnología como tal, sino de los materiales dentales que se utilizan, las químicas y los logros de objetivos de investigaciones que también se van perfeccionando y que Claro. se va demostrando que algo que se usaba hace 20 años se pudo mejorar o ya no se usa otro tipo de tecnología o química. Y el método que ustedes usan también se mejora. O sea, a lo que me refiero es, La si yo técnica, agarro un dentista de hace 30 años y lo siento con la tecnología hoy, ¿puede hacer exactamente lo mismo o no? Realmente la expertise ha ido cambiando. sí, realmente tienes que actualizarte en las tres aristas, en el manejo de la tecnología, en el manejo de los materiales, pero cómo usarla, en la parte técnica, sentarte a hacerlo. Como dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Claro. Entonces, puedes tener un odontólogo con muchísimos años de experiencia, pero claramente nunca deja de estudiar. Tiene que mantenerse actualizado y los estudiantes que están en este momento desarrollando su plan de estudios y que tienen a la mano esas nuevas tecnologías, nuevos materiales, no pueden parar de estudiar una vez que se gradúen, porque va a ir cambiando, va a seguir cambiando. Entonces, la educación continua se vuelve fundamental para el odontólogo de hace 10, 20 o más años, pero el que está estudiando sabe, igual que está en una carrera en la cual nunca va a parar de estudiar y capacitarse. Doña Eva, usted que lo vive todos los días, desde la docencia, digamos, y en la práctica también. ¿Cuán veloz es la innovación en su campo?
muy rápida, Sí, anual. ¿en Vamos a serio? ver, al final de cuentas, tú puedes decir, yo voy a comprar hoy, por poner un ejemplo, el último escáner dental. Tú lo estás comprando y ya en otros países te está saliendo el El que 2.0 sigue. y ajá, exacto. Entonces, al final la tecnología lo que es una herramienta que te ayuda a hacer más predecibles las cosas, a ser más exacto en las cosas, pero las bases científicas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo reacciona el cuerpo, cómo reacciona fisiológicamente a un cambio, es independiente de la herramienta que tengas para realizarlo, ¿verdad? Es simplemente una herramienta que te va a permitir hacerlo más rápido, tenerlo más rápido, de repente que sea más cómodo para el paciente, pero la base científica y la toma de decisiones para hacer el caso clínico sigue siendo la misma. Va cambiando, se va actualizando, va mejorando. Pero el fondo es el mismo. El fondo es el mismo, exactamente. Así que por más que tengas la última tecnología, si no tienes ciertas otras competencias, eh, no vale mucho la pena, ¿verdad? Aquí lo importante es desarrollar ambas cosas a la vez. Hoy ando un poco masoquista. Voy a concentrarme un momento en el dolor. Ok. Las técnicas que hemos ido como sociedad, digamos, avanzando para eliminarlo, también van avanzando con esto. O sea, yo no sé, igual, por favor, si digo una barbaridad, usted me corrige. Pero digamos, Claro, no sé si ustedes bloquean los nervios cuando están trabajando. Alguna vez me explicaron más o menos cómo es, pues es una cosa inalcanzable para mí. Pero digamos, encontrar ese paso, ¿ok? Eh, y es una cosa nueva, doña Eva. no, en realidad los anestésicos tienen muchos años de existir. Lo que va cambiando tal vez es la forma del fármaco, la penetración que tienen los tejidos, ¿verdad? Y adicionalmente van saliendo otras cosas que te permiten minimizar, por un lado, el dolor, por otro lado, la ansiedad del paciente también. Entonces, ahora tenemos anestesios tópicos, ¿verdad? Antes de ir con la inyección directamente con la jeringa, Sí, pero pues todo el también mundo le tiene tenemos, terror a la primera inyección, ¿verdad? correcto, y ahora Las otras ya tenemos, no se sienten, pero la primera, todo el mundo le tiene han miedo. claro, han cambiado los calibres de las agujas también. Ahora tienes calibres para odontopediatría, que son mucho más chiquitos y más delgados, y microagujas, que son para poner un pequeño puntito y anestesiar la zona y luego poner el resto de la anestesia. Y Ujú. también hay algunas jeringas que son electrónicas también, que permiten dosificar cómo va entrando el fármaco. A Ah, qué veces bueno. a veces la molestia, como cualquier inyección, es que te la pongan muy rápido de golpe y Sí, la sí. mano humana se puede equivocar, pero un aparato no, ¿verdad? Va dosificando sistemáticamente el ingreso del fármaco y disminuye ese primer dolor que genera mientras se genera la analgesia completa. Y otras técnicas, digamos, si ya es algo más quirúrgico, es el trabajo interdisciplinario. Vos puedes perfectamente trabajar con un anestesiólogo y sedar al paciente, ¿verdad? El paciente que tiene mucho temor, mucha ansiedad, por más anestesiado, siempre va a tener un poco de temor, podrías sedar al paciente. Y al sedarlo, pues es mucho más fácil cualquier Ahí práctica. trabajan libremente de ustedes. Claro, y que la persona se sienta cómoda, ¿no? Que el paciente se sienta cómodo. Sí, sí, realmente me parece sorprendente los avances que han tenido. Yo recuerdo cuando era chiquillo, yo tengo 41 años, así que cuando estaba en la escuela, incluso antitos, digamos, y me llevaban a a la clínica, mi mamá, yo le preguntaba siempre que me atendiera, ¿me va a doler? ¿Eh? Y ustedes son brutalmente sinceros, es buenísimo, porque entonces me decían, sí, pero poquito. Y ahora grande no. Y yo dije, ¿será que me engañan ahora de grande o en serio no se siente? Y tengo que decirle que no, ya no se siente. Digamos, aquello que antes le decía a uno, bueno, va a sentir un poquito, ok, pero le voy a poner tal cosa para que no lo sienta tanto y uno sí sentía un poquito de dolor. Ahora no, ahora usted queda bloqueado completamente. Correcto. La sensación y la percepción casi que se eliminan en un 98%, ¿verdad? Sí, es impresionante. Vas a sentir diferente, es una percepción distinta, pero no dolor. Y Sí, yo creo que además, es una presión rara. exacto, y además yo creo que tenés que usar la parte psicológica también, ¿verdad? La conversación con el paciente, distraerlo, calmarlo. O sea, todo juega. En ese momento todo juega, la confianza del paciente también. Pero además ustedes tienen una ventaja, doña Eva, ¿Cuál será? que uno no les puede responder nada. Yo,
Usted sabe que yo siempre lo he pensado, ustedes están encima de uno, se acercan, ¿ok? Yo tengo la boca completamente abierta, ustedes están trabajando en la boca y usted puede conversarme lo que quiera. Yo lo más que puedo hacer es decirle, no, realmente no es una conversación entre dos. Tienen ustedes que tener la expertise para llevarme, a mi paciente, digamos, a una conversación que es fluida, pero solo ustedes hablan. ¿Te imaginas ahí el manejo tan importante del lenguaje corporal? Sí, ¿Verdad? sí, sí, Que el sí. doctor tiene que estar atento a tus ojos, tus expresiones, si levantas la mano, si estás respirando más rápido, más lento. O sea, el lenguaje corporal es fundamental en ese sentido, ¿verdad? Porque es un tipo de comunicación, igual me estás transmitiendo, Pero aunque no estés a mí me parece muy conversando. carga de ustedes, porque digo, no es que solo me van a ver a mí en el día. Yo seré el paciente 6, 7, 8, 10, 14 del día y tienen, en la mayoría de los casos, que establecer una conversación unilateral, ustedes, que se sienta que es bilateral conmigo, ¿ok? Y que me calme y que me lleve a otro lado diferente. Claro, y por eso creo que se vuelve importante, más allá de saber la disciplina, las técnicas, los materiales, la tecnología, esa empatía y comunicación positiva que tengas con el paciente esos 5 o 10 minutos antes y después de la cita, ¿verdad? Generar esa química, esa empatía con el paciente es mucho más importante a veces que el desarrollo del tratamiento en sí, ¿verdad? Y a veces el éxito de muchos de estos profesionales que comparten nuestra disciplina tiene que ver con esa otra parte, ¿verdad? Y Empática, para eso los preparan en establecer, AU también. claro, hay que desarrollar todas las habilidades blandas y las competencias en ese sentido, ¿verdad? La parte clínica, cuando llegan a los cursos clínicos, las competencias de comunicación asertiva, positiva, de ver a la otra persona, de escuchar al paciente, qué quiere el paciente, cómo quiere el paciente, se vuelve muy importante, ¿verdad? Son habilidades transversales que son más allá de saber poner la anestesia o qué Claro. tratamiento específicamente realizar. Me parece que cualquier plan de estudios que esté robustecido no debe dejar de lado esas otras competencias generales. Doña Eva, ¿y qué patología les complica la vida? O sea, es decir, si usted dice, bueno, es que es diferente atender a un paciente diabético, es diferente atender a un paciente hipertenso, es diferente atender, no sé, a un paciente con falta de calcio, ¿cuáles patologías agregadas, digamos, les complica el trabajo? Mira, yo creo que cada paciente tiene una particularidad y debes analizar cada caso. El manejo del paciente con algún tipo de enfermedad sistémica, todas estas que estás manejando o comentando, realmente genera una complejidad a la hora de hacerle un tratamiento al paciente porque tienes que ser más cuidadoso en las tomas de decisiones, pero el abordaje del paciente adulto mayor, ¿verdad? Requiere de cierto expertise en analizar muy bien qué fármacos toma, qué patologías toma, eh, saber cuáles son sus hábitos diarios, sus hábitos alimenticios, de limpieza. Entonces, yo pienso que el paciente sistémico tiene una complejidad, pero también los niños, ¿verdad? Tienen otra parte importante en el manejo de que vos tengas que entender que es alguien que lo lleva la mamá o lo lleva el papá, no comprende mucho qué es lo que le van a hacer. Y no Y va ahí, por voluntad propia. correcto. Y ese es otro tipo de complejidad, ¿verdad? Convencerlo, sentarlo, que pierda el temor si tiene temor. Entonces, cada uno de los pacientes te genera una complejidad distinta y tenés que tener la habilidad de poder tomar decisiones, manejar problemas, resolución de casos, pensando en que cada paciente tiene su propia particularidad, no es una receta. No es como que dices, todos los pacientes con estas condiciones los voy a manejar de esta manera y todos los pacientes con otras condiciones los voy a manejar de otra forma, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su particularidad y su complejidad. Doña Eva, ¿ustedes han reflexionado en su profesión porque es que a la gente le dan miedo? O sea, cuando usted dice de arranque, también para manejar la ansiedad del paciente, sí, pero ¿por qué? Digamos, lo han determinado, es porque no sé, porque normalmente somos muy quisquillosos con la boca, porque la cercanía de un extraño tan extensa como, o tan intensa, digamos, como suele ser de un odontólogo, por tu trabajo, digamos, nos genera cierta incomodidad, es por los sonidos. ¿Han pensado qué es? Mira, yo creo que hubo una época en que era un temor infundado,
¿verdad? A veces la mala práctica de si tal cosa te voy a llevar a que te pongan esto, te voy a llevar a que te pongan lo otro. Culpa de los Muchas veces, papás. muchas veces los papás, ¿verdad? O estás en el consultorio y escuchaste algo y te asustaste, no necesariamente significa que a ti te va a pasar algo similar, o alguien te contó o algo te comentó. Esas prácticas se han ido mejorando, yo creo, un poco en la parte de cómo hemos ido educando a los pacientes y estos automáticamente van educando a los hijos. Es muy común ahora que a los niños los lleven a la cita del odontólogo a edades muy tempranas y no se permite ese miedo infundado. Lo siguiente es que así como ha ido evolucionando los materiales, las prácticas y todo, la odontología que tal vez te hicieron a ti hace, no sé, 30 años, cuando tenías 10 años, es muy distinta a la de ahora, ¿verdad? Entonces, creo que mucho es un temor infundado, ¿verdad? No necesariamente vivido y realmente nos toca a nosotros cambiar esa percepción, ¿verdad? Si ya te decidiste a ir al consultorio y ya estás ahí, es parte de nuestro trabajo que no sea una experiencia dolorosa o una experiencia traumática, ¿verdad? Ujú. Sino que más bien te vayas con la sensación de decir, hey, es algo necesario, es parte de mi salud integral, es parte importante, porque ahora que decías las enfermedades sistémicas, muchas veces nos preocupamos por la hipertensión, por la diabetes, por el colesterol, los triglicéridos, pocas veces nos enfocamos en preocuparnos por una dolencia dental sin saber que esa dolencia dental podría tener una repercusión a nivel del corazón, por ejemplo. ¿En ¿Verdad? serio? Se toman más vías. Las bacterias que se generan en boca, a nivel de encía, enfermedad periodontal, gingival, pueden perfectamente transitar por el torrente sanguíneo y hacer una complicación a nivel cardíaco. Yo no ¿Verdad? Entonces, sabía eso y estoy seguro que la mayoría de la audiencia y que me lo digan por Facebook, no. eso es, en los últimos años, esas son de los hallazgos más importantes del manejo de educación y prevención al paciente. Es como las bacterias en la boca se mueven también por el torrente sanguíneo y provocan que se compliquen otras enfermedades. ¿Verdad? Antes la gente decía, hay que cuidar al hipertenso y que le vaya a pasar algo en la boca. Ahora es en la otra vía. Hay que cuidar esa boca para que a nivel de la parte cardíaca y sanguínea no se generen complicaciones. Y los otros temas que ya tienen que ver con comer, deglutir, masticar, y que no hayan problemas gastrointestinales por una mala ingesta de alimentos. ¿Verdad? Cuando tú dices una persona que ha perdido sus piezas dentales, prácticamente tiene que tragársela, ¿verdad? Y eso es algo importante. Entonces, al final creo que más allá del temor es un tema de entender que es necesario, ¿verdad? Muchas otras cosas en la salud, vos decís, ah, esto no es agradable, pero hay que hacerlo. Es un Sí. tema de prevención, es un tema de cuidarte y que además económicamente siempre va a ser más fácil prevenir que curar. Sí, además yo iba a arreglar una injusticia histórica. Es que ahora cuando yo le dije el sonido ese, y usted me dijo, sí, que le da miedo a todo el mundo. Sí, pero eso a mí me parece tan injusto porque hay un montón de gente al que le da miedo por cómo suenan los aparatos. Es como que a la gente le da miedo a los periodistas por cómo suena la cámara. Por eso le Exacto, pregunté que si habían ido avanzando y en algún momento dijeron, suave, es que resulta que no tiene nada que ver con nosotros, con mi expertise, mi talento, tiene que ver con cómo suena la cosa esa. Pero usted me claro, aclaró que ha ido mejorando la tecnología también, porque eso tiene un juego psicológico tremendo. total. Y cómo utilices otros elementos distractores. El paciente puede estar en la cita con sus audífonos y la música que a él le gusta, Sí, ¿verdad? claro. Y ahora Y tienen tele en el techo. exacto, le pone la serie que le gusta y no ha visto el último capítulo y hay que ayudarle en ese sentido. Hay distractores importantes, ¿verdad? Las piezas de mano, ese sonido ha disminuido. Ahora son más pequeñas, tienen luz LED, tienen mucha más irrigación, entonces la sensación molesta es menor. Yo confieso que a veces me duermo, pero no sé si es porque soy muy dormilón, porque yo nunca en mi vida pensé que poder dormirme en medio de un procedimiento, pero ya me ha pasado un par de Es veces. muy común, es muy común, ¿Sí? Sí, es sí, en muy serio. común. Sí, sí. Hay gente que se relaja y más bien Y uno sí, tiene ahí que se ver queda dormido. cómo mantiene la boca abierta para poder trabajar. Ese es el problema, por eso sé que me quedo dormido. Ah, porque uno nada más siente así un jaloncito como vuelvo a abrir la boca. Así es, así es. Doña Eva, permítame ir a la pausa, la primera que vamos a hacer hoy en el programa. Perfecto. Y quiero regresar con dos temas. Le voy a preguntar cómo califica usted con su experiencia la salud bucodental costarricense, ¿ok? Y también quiero hablar de la boca, porque hay un montón de dichos
que yo quisiera saber si son ciertos. Hay gente que dice, es que usted no sabe la cantidad de bacterias que hay en la boca. Y yo quiero saber si es cierto, si en serio es un lugar tan complejo y un ecosistema tan complejo para sobrevivir, para que nuestros dientes sobrevivan bien. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más de matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices en radio, en Facebook, en vivo de Noticia Monumental, en Canal 2 esta noche y a través de los servicios de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy estamos hablando de salud bucodental, de innovación en odontología. Me acompaña la directora de la carrera de odontología de la ULACID y decana de la salud, la doctora Eva Cortés. Doctora, gracias por estar con nosotros. Antes de la pausa le adelanté un par de temas que quería hablar. Quería preguntarle con su experiencia cuál es el cuidado bucodental que tenemos los ticos. ¿Es bueno, es promedio? ¿Somos un desastre? ¿Qué opina usted? Mira, te he de decir que desde el plan de estudios en la carrera aquí en ULACID, nosotros investigamos mucho cuál es ese perfil o los resultados de bioestadística que hay a nivel de salud bucal. El país cuenta con un gran esfuerzo que realiza, por ejemplo, el Colegio de Odontólogos, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, donde hay atención que se brinda a los pacientes. Sin embargo, hay muchísimo, muchísimo que desarrollar en temas de educación y prevención de la salud, sobre todo en los primeros estadios del paciente, donde son los papás los que deben transmitir este conocimiento, y después el manejo de los controles por lo menos una vez al año. Si hay un porcentaje alto en algunas poblaciones, sobre todo infantiles, de manejo de caries dental y en adultos y adultos jóvenes de enfermedad periodontal o gingival, que está relacionado un poco al cuidado de las encías. Y eso es un tema de trabajar y fortalecer a nivel país, desde los programas en la universidad, todo lo que es el tema de educación y prevención, ¿verdad? Ujú. Ese tema como dice la canción en el noticiero, ¿verdad? Que dice vamos una vez al año al odontólogo, 2 veces al año al odontólogo, tiene que ser una práctica habitual y no está así instaurada en nosotros, ¿verdad? En la población. Generalmente tienden a ir al odontólogo cuando algo les duele, cuando algo les molesta, y yo creo que todavía hay mucha oportunidad de mejora. ULACID, por ejemplo, sí permea muchísimo en sus estudiantes que más allá de curar hay que educar al paciente, porque a veces cuando llega a curarse ya es muy poco lo que podemos hacer para rescatar un órgano dental o mejorar ciertas cosas. La tecnología te ayuda, pero claramente la prevención y la educación en el país todavía tiene muchísimo, muchísimo que tenemos que aportar en el cambio de esa percepción, ¿verdad? Sí. Si hay altos índices, sobre todo de enfermedad periodontal y encías, ¿verdad? Y el tema de caries más que nada infantil, ¿verdad? Cada vez vemos menos la pérdida de piezas. Entonces creo que por ahí va el esfuerzo. Sí. Bueno, es cierto que cada vez vemos menos la pérdida de piezas. Realmente digamos, no es tan frecuente como antes ver gente al que le falten los dientes. Sí, hay programas que podemos fortalecer muchísimo en el país, por ejemplo, desde el área clínica, el apoyo a las mamás que están gestantes, ¿verdad? Y Claro. desarrollar desde ese momento el permear esa prevención de cuando el bebé nazca, los primeros controles, el apoyo a la mamá, ¿verdad? O al entorno familiar. Y luego es un tema también de
Establecer estrategias que permitan al paciente acercarse a buscar prevención y educación, ¿verdad? Más allá que curación. Doctora, vamos a ver, yo entiendo que el mundo ha cambiado también sus hábitos alimentarios. O sea, es decir, antes era una lluvia de azúcar por todo lado, por ejemplo, ¿ok? Y ahora ya uno grande, eh, por las enfermedades, por la concientización o por cualquier otra cosa, dice, no, voy a bajarle a tal cosa, voy a bajarle a lo otro, y directamente se lo proyecta a sus hijos. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que mis hijos no consumen tanto azúcar, por ejemplo, como yo consumía a la edad de ellos. ¿Ustedes han notado esa evolución? Digamos, porque ahora con las caries, por ejemplo, si uno come menos azúcar, tiene menos caries, claramente. ¿Han notado esa evolución? Sí, claro, en realidad antes tenías un abordaje bastante fuerte de alimentos altos en azúcares, ¿verdad? Que llamamos cariostáticos porque proporcionan que más fácilmente se provoque la caries, pero en realidad en este momento, bueno, no solamente hay mucho más control del tipo de alimentos, sino que se ha reforzado muchísimo el tema de las técnicas de cepillado y aditamentos distintos para limpiarte los dientes. Entonces, sí creo que el impacto que genera de por sí una alimentación más saludable a nivel de salud integral del paciente prácticamente repercute en la salud bucal. Acordate que el tema de caries y enfermedad periodontal pasa más por el tiempo que transcurre un alimento que pasó por la boca y que el paciente no se lava los dientes o Aunque no no tenga se azúcar. higiena, aunque no tenga azúcar, ¿verdad? La Porque carne, perdón que ponga este ejemplo, un pedacito de carne ahí varado. exactamente, porque al final lo que tenés es una descomposición de un alimento en boca que perfectamente para las bacterias es rico. Es más rica el azúcar, pero también es rico un pedacito de papa, un pedacito de carne que quedó en boca. Entonces el problema se empieza a generar más a nivel periodontal, tal vez que a nivel de caries, pero es por la cantidad de tiempo que eso se quedó en boca y se provoca la placa bacteriana, que ya Doc, la ¿qué cantidad de significa bacterias. periodontal? Lo periodontal es la parte de la encía y el hueso que sostiene al diente. Ok, no el diente como tal, sino de ahí sí, es un alimento descompuesto ahí. Correcto, entonces al final tal vez no se te hace una caries, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, se enferma el hueso y la encía que sostiene el diente. Y Claro. el paciente se le aflojan los dientes, le sangran las encías, lo molesta, a veces se genera problemas de mal olor en boca, por ejemplo, y entonces el paciente dice, qué raro, si yo no tengo ninguna caries. Entonces, acuérdate que es un tema de frecuencia en que el alimento se queda en la boca y por eso la importancia de cepillar los dientes después de los alimentos, ¿verdad? Es Claro. porque mecánicamente poder retirar esa formación que quedó ahí, que es la que es rica o propensa para la caries y la enfermedad. Ahí hay otra evolución. Antes nos decían, hay que cepillarse los dientes 3 veces al día. Ahora nos dicen, hay que cepillarse los dientes cada vez que usted come. Correcto, correcto. ¿Verdad? Y como decía, la práctica de la vida diaria ha cambiado mucho, ¿verdad? Hay gente que sale a trabajar en el auto a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche a la casa, ¿verdad? A veces en el día dice, no me dio tiempo, sí me dio tiempo. Entonces, ese tiempo, largos procesos prolongados en que la comida se queda en boca, es la que puede generar. Ahora, también lo otro que ha evolucionado, por ejemplo, en el asilo los estudiantes desarrollan un plan de higiene oral y de cuidado alimenticio para cada paciente, ¿verdad? Entonces, eh, un paciente no es lo mismo, un paciente de 7, 8 años que se va de la casa a la escuela y luego vuelve a cierta hora, se acuesta a cierta hora, que a veces está con cuidadores, a veces está con sus papás, a, por ejemplo, la persona que trabaja en una oficina, que a lo mejor no tiene tiempo y tiene que desarrollar otro tipo de mecanismos de higiene mientras regresa a la casa. Entonces, esas prácticas personalizadas también son de mucha ayuda. Y en serio, el cepillo quita todo. Así es. Ahora tenemos además muchísimos estilos de cepillos, ¿verdad? Sí, sí, esa era otra evolución pendiente. Correcto, y por eso la visita al odontólogo te permite que inclusive te recomiende qué estilo de cepillo utilizar, qué forma de cepillo, y aunque parezca mentira, reforzar las técnicas de cepillado, ¿verdad? Porque no necesariamente la práctica es la correcta para ese paciente. Bueno, porque tiene que ver también con la forma en que tenemos los dientes, cómo están colocados, si están muy pegados, si están muy separados. Sí, al final, digamos,
Podríamos poner un ejemplo y es que tal vez si nos comparamos tú y yo, tal vez no somos igualmente formadores de placa bacteriana y alguno de los dos puede tener más riesgo o menos riesgo en la formación. Entonces, hay pacientes que tal vez se cepillan menos seguido y tienen menos riesgo que un paciente que se puede estar cepillando cada 2 horas, pero tal vez por su componente sistémico, por la formación de saliva, por la formación de bacterias, es más propenso a desarrollar la enfermedad. Entonces es muy particular y por eso el estudiante de odontología tiene que aprender a ver cada paciente como un ser individual, conocerlo y darle las mejores recomendaciones. Doc, así como usted le llama placa bacteriana, le pregunto lo que nosotros decimos que es sarro. Exacto. La placa bacteriana es la primera parte donde se empiezan a hacer colonias de bacterias. Y si vos la tocas, ella es suave y blanda. Eso le iba a preguntar que si la vemos. Si la vemos y la podemos quitar con el dedo, con el cepillo, es blanda. En esa primera parte, el cepillado remueve y desorganiza esa colonización de bacterias. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Que si el cepillado no es el correcto y constante, esa placa empieza a endurecerse y a hacerse como una piedrita, y es lo que llamamos cálculo o sarro dental. Y ese ya no lo remueve el cepillo, ya ese hay que ir al odontólogo para que con aparatos y técnicas distintas pueda desprenderlo del diente, ¿verdad? Entonces, lo que al principio podría eliminarse con un simple cepillado y controles semestrales, se vuelve una práctica más constante porque es más dañina para el organismo, ¿verdad? Entonces, imagínate, ya es una piedrita que se forma entre el diente y la encía y que es un acúmulo de bacterias, pero mucho más solidificadas, Claro. ¿verdad? Doc, cuando usted estaba en la escuela le daban flúor. Fíjate que en mi época no, en mi época No, de escuela no recibía flúor. ya lo habían quitado, porque entonces yo fui antes, pero yo me acuerdo que llegaban a la escuela y daban una cosa que además lo pintaba de morado donde estaba sucio. Sí, mira, un gran desarrollo que tiene Costa Rica como, digamos, como en temas de salud y país fue cuando tomó la decisión de la floración en la sal, ¿verdad? O sea, esa floración en la sal, que es la sal que consumimos todos los días, ¿verdad? Automáticamente libera una cantidad importante de flúor para el fortalecimiento de la estructura dentaria. Entonces, son de esas decisiones trascendentales que se toman a nivel de salud pública, ¿verdad? Que impactan desde las universidades, el colegio profesional, el ministerio, la caja, y impactan al país, ¿verdad? Hay otros países donde eso no ocurre y los porcentajes de caries son muchísimo más altos. Entonces sí se aplican flúor, pero ya no es una práctica tan constante. Nada más a mí me parecía horrible, la verdad. O sea, me parecía horrible pintarle a uno la boca y todo el mundo viendo a ver dónde tenía uno. Eh, Ahora Era ha feo. mejorado, sí, sí, ahora tenemos geles y tenemos barnices de flúor y como te digo, van muy de la mano a qué necesidad tiene cada paciente. Hay Claro. pacientes que solo con el flúor que está en la sal ya están recibiendo una dosis importante, no solo para la salud dental, sino para la salud integral completa, pero en algunos casos, algunas piezas dentales requieren de un fortalecimiento con tratamientos mucho más específicos. Lo que en los anuncios de televisión aparece el cepillo y uno le pone un montón de pasta para que quede así con colochito para arriba, digamos. Pero a mí me han dicho que no es necesario poner ese montón de pasta en todo lado, digamos, y el colochito, que con un poquitico de pasta uno hace lo que tiene que hacer con el cepillo. Eso es así. Mira, la parte más importante del cepillado es la mecánica del uso del cepillo como Ah, tal. La claro. mecánica ¿Cómo lo mueve uno? cómo uno remueve las bacterias y todo. Y la pasta, claro que te ayuda porque tiene partículas de diferentes elementos que fortalecen un poco la estructura dentaria. Sobre Claro. todo en niños hay que tener cuidado, menos de 7 años, que no sean pastas muy floradas. Tiene que ser con bajo porcentaje de flúor, que son pastas especiales para niños, pero en los adultos no importa si usaste medio cepillo, todo el cepillo, si te gusta verlo lleno de pasta, si usas 2 veces el cepillo y las 2 veces la llenas con pasta, en realidad es un tema de que aporta algunas ventajas, pero prácticamente la importancia más grande la tiene el cepillado, la Pero es técnica porque lo importante es remover los sobros de comida. correcta.
y el uso del hilo dental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cepillo no va a entrar entre los dientes y el cepillo Claro. tiene que remover y desorganizar esas bacterias que están entre los dientes. Pero eso es mucho menos común. No, no sé si usted lo detectan, pero digamos, si uno pudiera contar cuántos cepillos se venden, cuántas pastas se venden, estoy segurísimo que no es la misma cantidad de hilo dental. Correcto. Ahí la recomendación siempre es por lo menos una vez al día para Y desorganizar las bacterias que están entre los dientes. y los enjuagues, También te ayuda. Todos o sea, tienen nada perjudica, todo ayuda, no, pero lo importante todo. es quitar la comida de ahí. Lo más importante es el cepillado y los demás vienen siendo coadyuvantes que te van a ayudar muchísimo. Claro que te va a, a afectar positivamente porque va a entrar entre las superficies donde el cepillo no entra. Ahora, vuelvo y retomo, ¿verdad? Como le digo acá a los estudiantes en ULACID, cada paciente tiene que con sus particularidades y casi que es como hacerle una receta, qué tipo de pasta, qué tipo de cepillo, qué tipo de enjuague, porque la parte comercial es muy amplia y el paciente a veces se puede perder qué es lo mejor para él en este momento, Sí, claro. O en ¿verdad? cosas accesorias que no son necesariamente importantes para los dientes. Correcto. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Y que el alumno desde su práctica, ¿verdad? Donde vos decís, tiene una práctica, no sé, de X cantidad de pacientes antes de graduarse de la carrera, tuvo un abanico de casos clínicos distintos y puede desarrollar cierta habilidad para determinar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, dependiendo del tipo de paciente y la necesidad que tenga. Doc, voy a ir a la segunda pausa. Nos quedan 5 minutos de programa. He aprendido varias cosas hoy, muchas gracias. Pero hay una que me impactó, es que la placa bacteriana en el sarro no es solo feo, es peligroso. Y entonces eso me hizo inmediatamente decir, ¿qué cantidad de cosas tenemos en la boca? ¿Por qué tenemos que ser particularmente intensos en la higiene de la boca y de los dientes? Si es que permítame dar una pausa y el último bloque lo dedicamos a eso. Gracias por estar con nosotros hoy en Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Hoy hablamos de salud bucodental, de avances tecnológicos, de innovación que tienen que ver con odontología. Para eso me acompaña la doctora Eva Cortés, es la directora de la carrera de odontología de la ULACID y además es decana de la salud. Doctora, de todo el programa le decían que hay cosas muy interesantes en innovación, en control del dolor, en los materiales que se utilizan. Me quedé pensando en cuántas cosas tenemos en la boca porque la doctora nos decía que la placa bacteriana no es solo, digo, yo dije eso, perdón, no es solo fea por algo que me ha dicho la doctora, sino que es peligrosa. De alguna manera la hemos menospreciado a lo largo de la vida. ¿Cuántas cosas tenemos en la boca, doctora? Sí, en realidad, sí, eso que decías que si era un mito, que la boca está llena de bacterias, no es un mito, ¿verdad? Sí, es así. Es de los lugares del cuerpo humano donde tenemos mucha más variedad de bacterias. Y hay bacterias como todo que son positivas o negativas, dependiendo del ambiente en que vos las coloques, ¿verdad? Entonces, claramente no hay que dejar de lado que la periodontal, que la salud de las caries, que el manejo de la placa, del sarro, no deben pasar desapercibidos. Y vos tenés que entender que si bien estamos preparando en la carrera a los estudiantes en ULACID para desarrollar
competencias en tecnología para trabajar en transnacionales, para desarrollar tratamientos y talento humano que está generando impacto a nivel global. Eso es súper importante, tan importante como no olvidarnos de las bases de la prevención y de la educación al paciente, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eh, esa es como la labor del odontólogo, ¿verdad? No solamente estar actualizado y ubicarse laboralmente en las mejores posiciones, sino tener siempre ese estandarte de que sus pacientes estén saludables, ¿verdad? Y de, cuando hay estos espacios de comunicación, poder contarle al paciente las cosas que tal vez el paciente o no sabe o ha pasado desapercibido. Doc, ahora que dije, se me vino a la mente, los materiales. Antes, no sé si se llaman así, las amalgamas o las calzas eran en aluminio, digamos, se veían en aluminio. De hecho, uno pasaba un tenedor y hasta que pegaba un jalonazo de corriente. Había un montón de gente con dientes de plata, antes dientes de oro. Ahora los materiales son mucho más refinados, sutiles, pegan el color. Digo, ¿cómo ha sido ese avance también? Mira, con los años también se ha estudiado y se ha visto cómo impacta en el medio ambiente, no solo a nivel ontológico, cualquier metal que extrae de la naturaleza. Y la generación de amalgamas claramente es de un metal que se extrae, ¿verdad? Entonces, el mercurio no es sano ni para el paciente, ni para el ambiente, Claro. ni la extracción de mercurio. Entonces, todas las tendencias modernas van enfocadas al convenio Minamata, que es un convenio a nivel mundial, de ir erradicando el uso de la amalgama y de ir erradicando el uso de mercurio en otras cosas, no solo en odontos. Ujú. Entonces, claramente ahora los materiales van enfocados más al uso de otro tipo de químicos y de moléculas que permitan tener materiales sólidos, fuertes, estéticos, que te permiten no usar amalgama, ¿verdad? Entonces cada vez es menos el desarrollo del uso de la amalgama, casi que creo que en muy poco tiempo va a quedar totalmente erradicada. De hecho, el convenio Minamata obliga a no usar más amalgama y es un convenio 2030. O sea, estamos Claro. a la vuelta. Sí, estamos a la vuelta para terminar de cumplirlo. Es muy interesante porque incluso hay un emperador chino, el de los soldados de, ¿cómo se llaman? Todos los que están igual, ¿sabe de qué le estoy hablando? Porque se me fue la palabra. El chino, el Sí, sí, emperador sí, chino que tenía todo su ejército. exactamente. ¿Verdad? Aquí estaba buscando el dato, tenía, no sé, como 1,000 o 10,000 guerreros de terracota, ¿ok? Él muere, ¿ok? Porque estaba buscando la vida eterna, digamos, estaba obsesionado con vivir para siempre. Muere a los 39 años porque para vivir para siempre se tomaba un poquitico de mercurio todos los días, terminó envenenándolo a largo plazo y murió justamente por eso. Este, así es que los avances, ahora sí, entonces, ambientales, estéticos, ¿ok? Este, pero también, no sé, supongo que la maleabilidad es mucho mejor de los materiales actuales, doña Eva. Mira, va de la mano con que ahora podemos hacer una odontología menos invasiva. Antes tenías que quitar la caries un poco más para lograr colocar materiales que era una Claro. retención más mecánica. Ahora solamente quitas la caries o la lesión y el diente tiene una unión química con con el material. Entonces es una odontología muy poco invasiva, estética fuerte igual, pero poco invasiva. Pero Entonces, además son artistas porque logran hacerle la formita y todo. no, y si vos vieras eso en un microscopio, microscópicamente, el diente se prepara, se forman como unos canales y se da como una unión, En ¿verdad? Como serio. que se entrelaza el material con la Por eso es parte que no se blanca del suelta. diente. Correcto. Pero es muy chiva. Yo he oído odontólogos decir, me quedó bonito el diente. Sí, sí, son incluso cargas haciendo las formas. Sí, y también lo otro que ha venido a facilitar es todo este tema de escáner dental y impresoras 3D, ¿verdad? Entonces Claro, tú puedes ahora escanear la boca y hacer el tratamiento y tenerlo en una hora listo para el paciente o las competencias globales que uno desarrolla en el estudiante, como por ejemplo aquí en ULACID, donde el alumno trabaja, tal vez no en un consultorio, sino en una transnacional, donde desarrollan el diseño y la producción que se exporta fuera del país para claro. tratamientos. Entonces, ¿verdad? Es un mundo muy grande, o sea, la tecnología va muy rápido
Y ahora uno piensa en el odontólogo ya no solo el que está en las cuatro paredes atendiendo a un paciente, ¿verdad? Es preparar al odontólogo para estas empresas globales, transnacionales, donde nuestro odontólogo habla perfectamente inglés, tiene una formación humanística importante y desarrolla otras habilidades. Partimos del hecho de que sabe la parte disciplinar, sabe los materiales, pero tiene que tener todos otros elementos. Qué dicha que lo hacen también, doña Eva. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ha estado muy interesante. Me Sí, pidió fue una una canción linda de Marc plática. Anthony. ¿Ah? Sí, vivir mi vida. Vivir mi vida, o vivir la vida, no, vivir mi vida, sí, tiene razón usted, de Marc Anthony. Así es que muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Es un gusto y un gusto para todos saludarlos y aquí estamos siempre a la orden en ULACID para apoyar y educar. Gracias, doctora Cortés. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy. Mañana los espero en Matices. En una hora estará disponible el programa de hoy en los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Marc Anthony despide Matices. Feliz tarde y hasta luego. Gracias. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.